Buenas tardes, profesora Delay, en esta actividad número 3 y comenzamos con lo que son las armas blancas. Son aquellos instrumentos utilizados como utensilios de ataque o de defensa, típicos cuchillos, tijeras, agujas de calcetar con un mecanismo de lesión específico, o atípicos como son los lápices o bolígrafos, destornillador, buril, tenedor o instrumentos de fabricación artesanal casera, teniendo un ejemplo típico de fabricación de estos en los centros de reclusión, cuyo mecanismo de lesión es activo y son considerados dentro de los agentes mecánicos. Están fabricados de diferentes materiales como metal, cuchillo, navaja, espada y madera, plásticos, vidrios, entre otros, que a la hora de diagnosticar nos hará inclinarnos por técnicas de imagen diferentes. La clasificación primaria que se tiene con relación a las heridas producidas por arma blanca son las siguientes. Los punzantes es el agente vulnerable que tiene como característica principal tener culminar en punta, la cual penetra y lesiona desgarrando irregularmente los tejidos de la piel y planos subyacentes por impacto o presión. Dentro de este grupo se encuentran los clavos, varillas, punzones y puntas. Punzocortantes. Se trata del agente que, debido a sus características punzantes y cortantes en su acción lesiona, seccionado regularmente los tejidos de la piel y demás planos subyacentes. Dentro de este grupo se encuentran cuchillos, puñales, soleras hechizas, cuchillos carniceros. Cortantes e incisas. Es el agente vulnerable que, debido a sus características de hoja con filo, lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel y plano subyacente por presión o deslizamiento. Dentro de este grupo se encuentran las navajas, cuchillos, hojas de lata y fragmentos de cristal. Cortocontundentes son los instrumentos que contienen una hoja de metal con bordes semirromos, lesiona separando los tejidos de la piel y planos subyacentes en forma irregular por impacto, compresión o deslizamiento. Dentro de este grupo se encuentran los machetes, hachas, muelles para autos, trozos de lámina. Punzocontundentes son aquellos agentes que tienen como características un cuerpo de metal con punta y bordes romos, lesiona separando los tejidos de la piel y de los planos subyacentes en forma irregular por impacto o presión. Un ejemplo de ello serían las barretas, soleras con punta roma y zapapico. A pesar de tener la clasificación primaria explicada con anterioridad, también se cuenta que con una clasificación de acuerdo a las características de la gente que las produce, siendo esta división en típicas y atípicas. Según el propósito que se le dé su uso y el tipo de arma utilizada, se pueden subclasificar en armas para homicidio o suicidio. Entre ellas están las armas típicas: cuchillo, navaja de fuelle, puñal, sable, espada, bayoneta, machete, verduguillo, daga, pala, hélices de barco, hélices de avioneta. Y entre las armas atípicas, trozos de metal afilado, trozos de metal o vidrio, trozos de porcelana, tijeras, cortaplumas, hojas de afeitar, guillotina de imprenta, guadaña, asadón. Las características que deben tomarse en cuenta para una adecuada descripción y clasificación son las siguientes. Número 1, la tipicidad o atipicidad. Número 2, la morfología de la lesión. Número 3, características de las lesiones de defensa. Y número 4, mecanismos de acción. Por lo anteriormente mencionado, debemos tomar en consideración que la tipicidad o atipicidad del instrumento en ocasiones es difícil diferenciarlas, dado que un instrumento cortante atípico deja los bordes nítidos, al igual que el típico, pero pueden acompañarse de otros elementos que definan su atipicidad, y las características morfológicas de las lesiones las diferencian entre lineales, en colgajo, penetrantes, rutilantes, superficiales o rozantes. Las lesiones originadas por las armas de fuego. Lesiones causadas por un proyectil único. La herida típica que produce una bala consta de orificio de entrada, trayecto y orificio de salida, si bien hay que tener en cuenta una serie de variantes que se pueden producir y que también se comentarán a continuación. Cuando un proyectil impacta contra una superficie, su velocidad y masa se transforman en energía cinética y esta a su vez en trabajo, al tratar de insertarse en el medio o de formarse en ambas cosas a la vez. Según el desarrollo de estos fenómenos, así se manifestarán los efectos del proyectil en penetración o perforación, también denominado, este último, poder de parada. Orificio de entrada. Por lo general es el único para cada proyectil disparado. Su forma es variable dependiendo de la zona del cuerpo sobre lo que percute y la dirección en que lo hace. En general es redondeada u oval.
Como elementos característicos que acompañan al orificio encontramos el anillo de contusión, también denominado zona de apergaminada, orla equimiótica, halo contusivo, cintilla de contusión, banda tela de contusión, collar o círculo apergaminado equimiótico, gola erosiva o cintilla erosiva. La forma depende de la incidencia del proyectil y puede ser completo o concéntrico. El halo rodea completamente o totalmente el orificio de la entrada. La incidencia del proyectil es perpendicular, excéntrico completo. El halo no tiene en todo el perímetro el mismo ancho. El ángulo de entrada es agudo, excéntrico incompleto. El halo tiene de forma semilunar y se corresponde a una incidencia muy aguda. En su formación intervienen varios mecanismos. 1. La contusión de la piel por balas. 2. La erosión de la distensión por la piel originaria antes de perforarse y que produce verdadera rotura de fibras cutáneas. 3. La frotación del proyectil sobre la piel deprimida en dedo de guante. Las lesiones por electricidad. Una lesión eléctrica es un daño causado por una corriente eléctrica de origen artificial que atraviesa el cuerpo. Los síntomas varían desde quemaduras de piel, daño a órganos internos y otros tejidos blandos, hasta arritmias cardíacas y paro respiratorio. El diagnóstico se realiza en base a los antecedentes por criterios clínicos y por un estudio de laboratorio selectivo. El tratamiento es sintomático con atención intensiva a las lesiones graves. Aunque las lesiones eléctricas accidentales que se producen en el hogar, por ejemplo, tocar un enchufe o por una descarga de un pequeño electrodoméstico, rara vez producen lesiones o secuelas significativas. La exposición accidental a la corriente de alto voltaje da como resultado casi 300 muertes al año en los Estados Unidos. Hay un mayor grado de incidentes de choques no fatales en los Estados Unidos y las quemaduras eléctricas representan alrededor de un 5% de los ingresos en unidades de quemados de los Estados Unidos. La fisiopatología de las lesiones eléctricas. Según la docencia tradicional, la gravedad de la lesión eléctrica depende de los 6 factores de Cohen-Hoven: tipo de corriente, voltaje y amperaje, duración de la exposición, resistencia del cuerpo y recorrido de la corriente. Sin embargo, la potencia del campo eléctrico, un concepto más moderno, parece predecir la intensidad de la lesión con mayor precisión. La tecnología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte de los seres humanos, aplicando el método científico inductivo-deductivo y técnica forense para resolver situaciones conflictivas en el entorno médico forense. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son las agonías y sus signos de muerte. La agonía es la lucha que hay entre la vida y la muerte, un estado que experimenta un ser vivo y que procede a la muerte. Viene de la raíz griega que significa sufrimiento extremo. La agonía no es una fase clínica que se manifiesta en todos los tipos de muerte. Dependiendo de varios factores puede ser que exista o no, pero al presentarse es de gran ayuda médico-legal en que algunos casos, como al ser un diagnóstico del estado cognitivo del agonizante, para la toma de decisiones civiles como cambio de un testamento, divorcio, matrimonio, entre otros. El proceso de la muerte es una sucesión de fases de desintegración progresiva del funcionamiento unitario y coordinado de todas las vías celulares e ísticas que configuran todas unidades del cuerpo humano y cuyo funcionamiento integrado es la vida. La muerte es el único estado y a la vez un evento. Como estado es lo antagónico a la vida, como evento es lo antagónico al nacimiento, el fin de la vida. Desde el punto de vista médico es importante hacer un diagnóstico certero de la muerte, ya que de ahí se derivan una serie de eventos, como certificar ante la sociedad la muerte de un individuo. De ahí se desprende un certificado de función y acto de función, inhumarlo o cremarlo, practicarle un estudio post-mortem, entre otros, ya en la historia se describen múltiples eventos en los cuales se dio por muerto a alguien y luego se comprobó que no lo estaba. Existen signos de muerte que lo comprueban, con o sin tecnología auxiliar, y se basan en encontrar características específicas que lo corroboren. Los separamos en 2 grandes grupos: signos que se desarrollan en relación al establecimiento de los fenómenos cadavéricos, en donde presentan cambios químicos, físicos, bacterianos, entre otros, y los que se desarrollan al cesar sus funciones vitales. Los signos que se desarrollan en relación con el establecimiento de los fenómenos cadavéricos
Los fenómenos cadavéricos son los cambios producidos en el cuerpo sin vida a partir del momento en que se extinguen los procesos bioquímicos vitales, sufriendo pasivamente la acción de las influencias ambientales. Se desarrollan en forma temprana o tardía. Los tardíos pueden ser destructores, conservadores del cadáver. Estos fenómenos se producirán en cierto orden cronológico, preparando el cuerpo de una forma tal que finalmente se destruya. Tenemos lo que es acidificación. Es un signo de muerte verdadera, se debe a que se impide la revitalización de los tejidos por acúmulo de catabólicos ácidos y el cese de las oxigenaciones orgánicas. Tiene gran interés médico-legal. El enfriamiento cadavérico. Al no producirse energía por ausencia de actividad metabólica en el cadáver, se deja de producir calor y el cuerpo se enfría.